Estamos viviendo en una generación en donde trata de reedificar la identidad, pero Dios ya estableció en Génesis 1, 26 y 27 de cuando declaró que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿puede una persona identificarse? ¿Puede una persona sentirse o espiritualmente hablando como un animal? ¿Qué dice la Biblia sobre estas personas? Y si ya estaba escrito, ¿se está cumpliendo? Pues déjame decirte que sí. Ya la palabra decía que esto pasaría. La palabra dice en Romanos 1, del 20 en adelante, dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, y su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El 21 dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo, de reptiles, de bestia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Bueno, el versículo 20 dice que las cosas invisibles de Dios, su poder y su deidad, dice que fueron hechas visibles a través de ¿qué? De la creación. Génesis 1:1. De manera que nadie tenga excusa. De manera que nadie tenga una excusa de decir, yo no conozco a Dios, yo no he oído de Dios. Y luego el 21 dice que estas personas, refiriéndose a las que ahora mismo se están comportando como que se sienten como animales, dice que ellos, conociendo a Dios a través de su creación, no le honraron, sino que no le honraron, no les importó, de manera que se enfocaron en sus propios razonamientos, como dice, en sus propios pensamientos, en sus propias sabiduría, filosofía, y dice que sus corazones, por esa razón, se oscureció. Sus corazones se entenebreció, dice la palabra. Se cegaron, se le nubló la vista, porque no quisieron ver la realidad. Y por ello sentirse listo, sabio, a la moda, que esto es lo que está ahora, la vanguardia, que esto es el tren de ahora. Dice la palabra que se hicieron estúpidos y lo que hacen es dando vergüenza. Porque dice la palabra que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Génesis 1, 26 y 27, donde dice que somos hechura e imagen del Creador. Pues estas personas decidieron cambiar su imagen, la imagen de Dios por el cual fuimos creados, que es un privilegio, esa virtud que Dios nos dio de crearnos a su
imagen y semejanza, de tener cosas parecidas al mismísimo Dios, al mismísimo Creador. Pero no, eso que el Señor ha hecho, lo rechazaron. Lo rechazaron y dice que tomaron para sí características de animales cuadrúpedos, reptiles, aves, y se rebajaron tanto, se denigraron, porque dice la palabra que humillaron sus propios cuerpos al rebajarse a ese nivel, porque dice David cuando él estaba agradeciendo al Señor por darle tanto al hombre, por poner el hombre por encima de toda, enseñorearse sobre toda la creación, donde él podía mandar por encima de los animales, por encima de todo. Dios puso al hombre para que se enseñoreara por encima de la creación de los animales. Y estas personas denigraron sus propios cuerpos, rebajándose al quererse parecer como bestias, como perro, como cuadrúpedo, porque ellos andan caminando hasta incluso en cuatro patas, como aves, reptiles. Dice la palabra en Salmo 8, 6, 8, cuando le estaba diciendo lo que David decía, que nosotros fuimos coronados de gloria, porque con esa gloria que el Señor nos dio a nosotros, para que nos dio ese dominio de que nosotros gobernáramos las obras de sus manos. Y menciona bueyes, bestias, aves, peces, todo lo que hay. Mas sin embargo, estas personas no hicieron esto, todo lo contrario, denigraron sus propios cuerpos. Y sigue diciendo en Romano, y como Dios dice, bueno, estas personas no quieren nada conmigo. Dice la palabra en Romanos que dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque para ellos es una pasión lo que ellos están haciendo. Yo supe una historia incluso de un hombre con 42 años que dejó su familia porque él se sentía como un animal, y él se dejó de su esposa por eso. Entonces dice que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, a sus propias concupiscencias y a sus deseos carnales. En pocas palabras, dando lástima, dando tristeza, porque quizás para muchas personas esto sea cosa de chiste, pero a otras como a mí, eso da lástima. Entonces, estas personas tienen todavía esperanza. Tienen todavía esperanza de poder salvar sus almas. ¿Por qué? Porque hay un rey que se llama Nabucodonosor que le pasó lo mismo. Dice la palabra en Daniel que tras un sueño confuso, este rey tuvo un sueño en donde Daniel le advirtió que él iba a ser humillado y despojado de su trono por actuar con orgullo, con soberbia, en lugar de reconocer a Dios. ¿Y qué pasó? Un día él se vanaglorió y el Señor lo hizo que se volviera loco. ¿Qué pasa? Que dice la palabra que ellos lo aislaron, lo llevaron al monte, y en ese monte se volvió como bestia, le creció el pelo, le crecieron las uñas, aullaba y comía pasto y se bañaba con el rocío igual que los animales, hasta que él recobró la conciencia y adoró y reconoció que el Altísimo es el único Señor y fue salvo. Dios te bendiga.